Hoy vamos a empezar sacando cuentas y es que se le está acabando por lo menos este año el tiempo al gobierno nacional para aprobar sus reformas. Yo creo que casi que enfilaron todo con la reforma a la salud y ya están diciendo, bueno, listo, pasemos a un segundo plano la reforma pensional, la reforma laboral sí que está muchísimo más colgada, pero aún así la reforma a la salud está muy colgada. Es que estamos, si contamos el día de hoy, a 19 días de que se acabe la legislatura. Sí. Y no hemos terminado de dar ni siquiera el segundo debate. Llevamos todo este semestre tratando de dar ese segundo debate. ¿Le va a alcanzar o no el tiempo al gobierno, Juan? Para mí todo parece indicar que esta ha sido una legislatura perdida una vez más para el gobierno, que se ha centrado y se ha dedicado solamente a la reforma de la salud. Todo puede pasar, claramente. Podríamos tener un escenario muy estilo fast track, ahora a punta de mermelada, que este momento es lo que están pidiendo liberales, los verdes, este momento y en este momento del año no van a poder ir sin independencia. Entonces puede haber unos movimientos estilo fast track para aprobar, por lo menos en lo que queda, salud, cosa que yo veo muy complicada, porque la verdad es que el gobierno tiene una bancada bastante frágil, una bancada que no ha logrado sacar adelante las reformas, una bancada que no ha dado la talla realmente para sacar estas reformas a flote en los tiempos que se deberían. Para mí, la conclusión es que esta ha sido una legislatura perdida para el gobierno. Y además, en medio de todo esto, pues llega todo este ruido que generan las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, Julio César y Jorge Iván. Pues sí, yo creo que no hay que subestimar de todas maneras la capacidad de acción política del gobierno, sobre todo hacia el final de la legislatura. Es típico que se aceleren las cosas por varios factores. Uno de esos factores yo creo es que la opinión pública pues se va a rezar las novenas, a comer natilla y se olvida en parte de lo que está pasando en el Congreso. Pero sabe que aquí seguimos a la mesa ancha. Eso es importante, que sigamos poniendo que hacemos opinión pública. El ojo al trámite de estas reformas. La reforma de la salud básicamente ha sido una bomba de destrucción masiva política para el gobierno de Gustavo Petro. Ya a principio de año erosionó esa coalición, sacó a varios ministros del gabinete y ahora está mandando a la independencia, lo cual era imposible pensar hace unos meses, al Partido Verde, incluso al Partido Liberal. Y en la reforma pensional ya hay voces que están hablando, incluso hay una proposición de archivo de la reforma pensional. Todo puede pasar, es cierto lo que dice Juana, tanto a favor del gobierno como que las cosas empeoren, por ejemplo, con un archivo de la reforma pensional o que la reforma de la salud definitivamente se estanque en el debate en la Cámara. Sí, todo puede pasar a punta de mermelada, pero sabe que también desde Palacio han enviado el mensaje que, oiga, estamos cansados, y así lo dicen, de que los congresistas nos extorsionen, porque esa es la lectura que tiene el presidente Gustavo Petro de los congresistas yendo a pedir allá puestos, que es una extorsión, Jorge Iván. De acuerdo con Julio, y agregaría algo más. Yo creo que el gobierno le apostó todas las fichas a la reforma de la salud. A mi juicio es un error estratégico, no solo se llevó por delante la coalición, sí, por ahí se fueron dos ministros, luego se fue la ministra de Salud y ahora está tratando, digamos, se puso en riesgo el apoyo de los liberales y del Partido Verde. Yo creo que eso fue un error estratégico, apostarle todas las fichas a la reforma de la salud. Impidió que se discutieran otras reformas y además logró que, y voy a usar una expresión coloquial, los partidos políticos le midieran el acierte al gobierno en relación con el trámite de las otras reformas. Yo creo que, por ejemplo, reformar, cuando uno se pregunta cómo hace un gobierno del cambio para reformar, no solo es a través de vía legislativa, también es a través del plan de desarrollo, a través de gestión gubernamental, y yo creo que el gobierno, al escoger el escenario del Congreso como el escenario del cambio, eso generó unas tensiones políticas muy complejas. Yo no hubiera empezado por la reforma de la salud, yo hubiera empezado por la reforma pensional, por ejemplo. Sí, que uno sentía que era como más punto de honor. Le ha faltado pragmatismo al gobierno, incluso para defender sus intereses. Exacto. Después de hablar con muchas de las personas que estuvieron ayer en esa reunión con el Partido Verde, hay casi que un consenso dentro de esa bancada de pilas de que en las próximas horas podrían emitir un comunicado en el que pidan una posición más frente del gobierno, frente a su ministro de Salud, incluso dicen por allí que podrían pedirle como bancada, no digamos es la voz unitaria de un congresista, sino como bancada pedirle al gobierno la renuncia del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que está al frente de esta que ustedes dicen es la reforma más polémica. Correcto. Pues que casi que implosionó esa coalición. Maritza, ayer lo decíamos, quien generó esta crisis
fue el ministro de Salud con sus declaraciones. Incluso el ministro Velasco trató de salir a apagar el incendio, pero creo que ya era demasiado tarde, de tal suerte que podría ser una salida insospechada. Tal vez la bancada puede estar pidiendo ese ministerio para aprobar la Conociendo el reforma. talante del presidente, no creo que se vaya a dejar presionar para sacar un ministro. Pues, pero sacó a la ministra Corcho, que era mucho más de su entraña. Sí, pero No que va a se lo sacar a pidan Jaramillo. explícitamente como bancada, yo Eso creo lo que puede atornillar más. Sí. Pero Es cierto. mermelada, en cambio de aprobar la reforma, también es una posibilidad. Bueno, y aquí nos vamos entonces para ese otro tema, porque es que los chicharrones que tiene el ministro de Salud no solamente están en el Congreso, sino por el otro lado, su otro frente, que es esa pelea que él también ha casado con la CPS, porque digamos, uno de los planes de la reforma a la salud es hacer una gran reforma, muchos dicen que acabar la CPS. ¿Qué pasa detrás de todo esto? Que empleados de la EPS Sanitas salieron a protestar en apoyo a esa EPS justo cuando el ministro se estaba reuniendo con el Contralor, con voceros de esa EPS para pedirle a la Contraloría que se levante el velo corporativo. ¿Qué decir frente a este otro frente de peleas del ministro de Salud? Jorge Iván. Pues a ver, el caso de Sanitas yo creo que es un caso bien interesante para el debate, porque Sanitas es una de las organizaciones de las EPS que más ha desarrollado este tema de la integración vertical. Es decir, es la EPS que ha invertido, digamos, en infraestructura hospitalaria, y cualquier usuario de Sanitas o de Colsanitas, digamos, va a los mismos hospitales, a los mismos centros de A las atención. IPS de Entonces Sanitas. siempre hay una pregunta, y es, ¿qué hacen las EPS con esa intermediación financiera? ¿Lo utilizan para prestar un mejor servicio? Tener hospitales, por supuesto, que hace parte de prestar un mejor servicio, pero yo creo que valdría la pena que en esta discusión se tuviera claridad sobre cuál es el origen de los recursos de la EPS, y la invitación que está haciendo la Contraloría de revisar, digamos, de auditar qué pasa con esas cuentas, me parece que es un buen escenario incluso de transparencia para el Pero debate. en ese orden de ideas, ¿sería bueno levantar el velo corporativo o es más bien muy peligroso, Julio César? Pues yo creo que, digamos, el velo corporativo hace parte de la reserva que tiene una empresa en el desarrollo de sus operaciones. Por supuesto, si hay dudas legítimas, porque administran recursos que vienen del Estado, si hay dudas legítimas sobre el manejo de esos recursos, pues es también legítimo que la Contraloría audite más allá de lo habitual esas cuentas. Lo que sí es cierto es que estas protestas de los trabajadores de Sanitas, pues uno las entiende de dos formas. Una reacción normal de unos empleados que, digamos, ven amenazado su puesto de trabajo, que eso es lo que están sintiendo ellos claramente, pero también que han sido víctimas de unas calumnias y de unos ataques y de una casi estigmatización de su trabajo, que ha sido un trabajo valioso, más allá de la discusión de la reforma a la salud, pues son miles de personas que se levantan todos los días a prestar un servicio a millones de colombianos y se han sentido atacados, denostados por parte del gobierno, y esto es una reacción evidentemente a esa... Que ahí no es solamente que se sientan atacados por parte del gobierno, creo que también ha habido un descontento de muchos pacientes frente a cómo se han manejado las situaciones, cómo se ha manejado, por ejemplo, hubo una incertidumbre en un momento sobre la entrega de los medicamentos, que finalmente se resolvió, pero también se han creado una serie de crisis que no siempre tampoco Sanitas ha sabido manejar y comunicar de la mejor manera hacia los pacientes. Entonces hablamos mucho de las EPS, hablamos mucho de sus trabajadores, pero se nos olvidamos pues el grueso parte de la población que es paciente y que ha tenido suficientes y muchísimos problemas frente a Sanitas. Yo, por ejemplo, soy una paciente de Sanitas que lleva 5 meses peleando para que le autoricen un examen. Quería hablar de eso, digamos, eso es un ingrediente para el debate. Si uno va por medicina prepagada, la misma empresa, digamos, le da la cita al otro día. Y si va por la misma empresa, pero por EPS, entonces se le demora 5 o 6 meses. Algo está fallando en la atención al servicio. Sí, vamos a estar hablando ahora del tema del incremento del salario mínimo, porque comienza esta puja. Hay muchos elementos que están sobre la mesa y es un decrecimiento de la economía que no se veía desde la época de pandemia, el debate de la reforma laboral que está diciendo FENALCO debería suspenderse hasta que no se defina todo este tema del salario mínimo. Yo quiero arrancar por la pregunta sencilla, básica, de cuánto debería ser el incremento del salario mínimo esta vez. Pues a ver, hay un piso para que empiecen las negociaciones que a mí me parece muy problemático, y es que la Corte Constitucional estableció que cualquier discusión sobre el salario mínimo debe partir del IPC o de la inflación anterior, que no lo conocemos. Desde hace muchos años, mejor dicho, creo que nunca se ha visto un incremento de salario por debajo del IPC. Si se diera en el cuarto trimestre un decrecimiento de la economía, que puede darse, aunque el ministro de Hacienda dice que no, pues eso genera una restricción muy, muy complicada. A partir de eso, lo que nos decía el presidente
de FENALCO se va a mover entre lo que es la inflación, el índice de productividad que está también por conocerse y la economía que va a estar, perdón, y la inflación que va a estar cerca de 10. Entonces yo creo que va a ser más o menos, el gobierno habló el ministro entre de 10.6, yo creo que va a estar entre 10.6 y 12 puntos el aumento del salario mínimo. Que fue también lo que han dicho un poco los gremios. Yo no creo que vaya a haber un gran debate alrededor de esto y que se va a llegar a un acuerdo muy fácilmente. O sea, usted le apunta que hay acuerdo. Sí, yo apunto que hay acuerdo como el año pasado. No veo por qué va a haber un gran desacuerdo. Tal vez la pequeña puja va a ser sobre frenar el debate ahorita de la reforma laboral, que digamos la verdad ya está frenado. Entonces tampoco es que vaya a haber pues un gran revolcón y que vaya a pasar gran cosa, porque no se está debatiendo realmente. En este momento todo ha sido salud y ahora pues esas negociaciones yo creo que van a fluir sin grandes cambios o grandes tormentos. Sobre la reforma laboral, ayer se radicó la ponencia para primer debate. Sí, o sea, uno no, de o sea, cuatro. sí, Estamos colgados. estamos con eso. muy colgados. Perdón, Juan, Julio, sería bueno, si se llega a un acuerdo, sería una muy buena ventana de oportunidad para que hubiera concertación, gobierno, empresarios, sindicatos, porque esa es la razón de ser, digamos, de ese escenario de concertación del mínimo. Ambientaría lo que O sería en el próximo... sería el segundo sí. paso, ¿no? Porque digamos que ya tuvimos un símbolo muy importante que fue esa reunión de la semana pasada con esa fotografía, y este podría ser este segundo Que paso. se concrete de esos El acuerdos un ambiente salario está concertado. propicio, digamos, en Julio este César. momento. Pues yo coincido que no debería haber mayor discusión y mayor polémica sobre el aumento del mínimo, un aumento muy por encima de la inflación de este año, que va a estar, como dice Jorge, alrededor del 10%, pues sería contraproducente para la economía, impulsaría los precios, algo parecido a lo que pasó este año, que tuvimos un incremento de algo así como 3 puntos por encima de la inflación, y eso es uno de los ingredientes que hace que tengamos todavía una inflación muy alta. Pero dicho eso, me parece que esta discusión, y esto no es de ahora ni de este gobierno, esto es algo histórico, siempre ha sido así, de esta discusión están excluidos la mayoría de colombianos. Por aquí se sientan los señores de los gremios que representan especialmente a las grandes empresas, con unos sindicatos en los que están agremiados muy pocos trabajadores del país. Pero, por ejemplo, el 60% de informales que hay en Colombia no tienen ninguna voz en esa mesa. Ni hablar de los desempleados pero del es que país. también digamos que es lo mejor que se puede hacer. ¿Cómo hace uno para buscar un representante de los informales? El problema, Es Maritza, imposible, es imposible. Entonces el mecanismo totalmente, digamos, la idea de que se sienten unas élites, digamos, a negociar el salario mínimo, que no afecta solamente a los empleados. La discusión del salario mínimo afecta especialmente a los que están fuera del mercado laboral. Incrementos muy altos del salario mínimo sigue manteniendo al margen del mercado laboral a los que están ahí. Entonces hay que pensar en otros mecanismos y en otro modelo para definir el salario mínimo. Se me acabó el tiempo, pero 20 segunditos para cada uno para hablar de otro tema que también nos deja sobre la mesa esta entrevista con Jaime Alberto Cavalli. Es que él dice que es necesario que el presidente presente ya sus decretos para desindexar esos rubros que aumentan automáticamente con el salario mínimo, que eso también puede aliviar un poquito el bolsillo de los colombianos rápidamente. Si Claro, quieren que por el ejemplo mismo son orden. educación, salud, pero también viene transporte por ahí que va a estar atado a los incrementos de peajes y de gasolina. Entonces es difícil. Sí, no, totalmente de acuerdo con Jorge Iván. Ahí el rubro que más preocupante puede ser es el de transporte, que además tampoco es que haya muchas salidas en este momento. Sí, sería adecuado. El problema es que muchos de esos bienes o servicios que están indexados son bienes o servicios que cobra el Estado, y los ingresos del Estado, pues digamos, se verían afectados si se desindexan. Entonces ahí tenemos un problema porque las cuentas fiscales están atadas, digamos, están relacionadas con ese aumento del salario mínimo, y sería un problema al final seguramente también fiscal.